Hola Fabi, tenés que dar vuelta Hola, ahí sí, ahí está. Ya arranqué haciendo lío, Nahuel, perdón. Vi antes que ¿Cómo estás? leí el escritorio y dije tiene que dar vuelta a la cámara. Sí, 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 salí y volví a entrar. Bueno, acá estoy, inaugurando Instagram. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás? Bueno, Fabiana Mosota, integrante del Espacio Gallo Rojo. Ajá. Eh, bueno, la idea era un poco hablar de la situación que están viviendo los espacios culturales con todo este tema del confinamiento, cómo lo estás llevando vos como docente. Sí, bien. Contanos, el Gallo Rojo es un espacio cultural que está relativamente hace poco tiempo en Capital Federal. Sí, estamos hace casi 3 años, en realidad, funcionando con el espacio físico también, porque quienes pertenecemos al espacio venimos dando clases hace rato. En este momento en la escuela estamos con Alejandra Endler y Federico Lama, que estamos dando los cursos, los distintos grupos que hay ya hace unos años. Bueno, en el grupo de adolescentes hasta el año pasado estuvo Gina Hielo también, que ahora está con su rol de mamá. Y sí, venimos trabajando hace bastantes años, eh, construyendo. Por un lado está la escuela, te cuento un poquito del Gallo, ¿querés? Sí, Arrancamos por ahí, porque después hay miles de otros temas para que nos dan ganas seguro de charlar. Por un lado está la escuela, los cursos para distintas personas que venimos armando, construyendo con Ale y Fede. Y por otro lado, también hay algo de construcción que venimos haciendo día a día, año a año, que es lo que llamamos la pata cultural, de un montón de otras actividades, que algunas tienen que ver con el teatro, obviamente, pero otros espacios en donde otros y otras cumpas generan movidas que tienen que ver con la música, la poesía, las prácticas de tango, la literatura. También hacemos obras de teatro sueltas, digamos, pero hay todo otro sector que estamos construyendo hace tiempo que tiene que ver con investigar y promover otras actividades culturales más allá del teatro, digamos, ¿no? Y así venimos remándola, porque además el Gallo, como está ahora, y dónde está ahora, que estamos ahí en un rinconcito entre Villa Crespo y Palermo, la viene remando en una época difícil, porque nacimos en una época del país muy, muy adversa, muy difícil, como medio un delirio, ¿no? Arrancar un proyecto cultural en esa época, ¿no? Hace casi 3 años, pero también estamos con mucho agradecimiento y con mucha alegría en el sentido de esto, de que sentimos que cada vez construimos más, ¿no? Con la gente que se acerca, con gente con la que yo personalmente tengo vínculo hace muchísimo tiempo, vínculos que van cambiando, relaciones que van cambiando con el tiempo, que se van fortaleciendo, que se van transformando, y bueno, ahí estamos. Con todo lo que implica sostener un espacio, con todo lo que implica, vos ya sabés también, promover y sostener. Y bueno, en eso estamos. Justamente este año habíamos iniciado incluso los trámites para habilitar, cosa que no es nada sencillo. Bueno, un poco antes de la entrevista estábamos hablando de ese tema, de las dificultades que lleva un espacio cultural poder tener todo lo que el Estado pide para poder habilitarse y poder estar funcionando. Me imagino que ustedes llegaron al espacio, ustedes el espacio lo alquilan, ¿no? Sí, 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 lo alquilamos. Me imagino que llegan al espacio y hay todo después una burocracia de las medidas que el espacio tiene que tener para condiciones de seguridad, de los intercambios con el dueño del espacio, o sea, el espacio físico, para que habilite que esas refacciones se hagan. Bueno, y también ver quién las hace.
Un poco también hablar un poco de eso, cuáles son las dificultades con las que ustedes se encontraron y el por qué un espacio que ya tiene 3 años todavía está en trámites de habilitación. Bueno, arrancamos los trámites, ya te digo, hace poco. Son varias cosas. Lo que vos decís de la burocracia, las trabas, la falta de políticas estatales, estamos hablando de ciudad y de gestiones que hace años vienen como relegando y dejando sin espacio literalmente a la cultura, no es metafórico. Y por otro lado, en nuestro caso particular, que igual es el caso de muchísimos espacios hoy en día, la imposibilidad, por un lado, económica, estuvimos ahorrando guita, haciendo, digamos, todo lo posible, hablando incluso con el dueño, ¿no?, del lugar, que la verdad que tiene la mejor y nos avala, y estamos en negociaciones, obviamente, con él, dentro de las posibilidades, pero venimos ahorrando guita, venimos igualmente funcionando con todas las medidas de seguridad e higiene necesarias, básicas, en regla, digamos, que eso no es poco, pero también hay un punto en donde la decisión la tomamos por una cuestión de darnos cuenta y de vivenciar que estamos en un momento en donde la construcción sigue, avanza, la construcción del espacio y la construcción colectiva, laboral, artística, de investigación, y nos parece que es el momento y que ya tenemos como ciertos, o teníamos, porque ahora la pandemia nos dejó como ahí, ¿no?, en la nada misma. Ya vamos a hablar también de estos tiempos de pandemia y de cuarentena, pero ya, digamos, consideramos que estábamos como ya con las condiciones como para hacernos cargo y responsabilizarnos de ese nuevo paso que es enorme y que sabemos que también nos vamos a seguir enfrentando con trabas, con cuestiones, pero bueno, ahí estamos dispuestos y dispuestas a dar la pelea, ¿no? Bueno, y un poco también, algo que hablábamos antes de la entrevista es todo lo que conlleva esto de tener la habilitación empezada pero en trámite y las posibilidades de subsidio que está dando ahora Nación Sí. a través de diferentes planes, como el Plan Podestá o el Plan Desarrollar, a los que ahora se suma una complicación más porque al no tener la habilitación terminada todavía, es más difícil acceder a ese subsidio, que el Estado reconozca que también tiene que apoyar. Sí, ahí también estamos ahí con una traba importante, pero igual estamos haciendo todo el papelerío y las cuestiones para intentar aplicar en el Fondo Desarrollar, que es del Ministerio de Cultura de Nación, ¿sí? Pero esa es una posibilidad. Lo mismo que te decía antes, hay muchísimos espacios que a lo mejor están en la misma y no sé cuánta gente se presentará, cómo será, pero estamos obviamente tirando esa posibilidad. Tenemos por suerte cerca a una persona que nos está ayudando mucho, Mati Gualtieri, que es alumno nuestro, pero que es del grupo de abogados culturales, con lo cual le agradezco de paso acá, y estamos ahí, sobre todo Ale, la que está ocupándose, pues nos dividimos roles, funciones, porque ahora, digamos, se suman un montón de tareas, ¿viste? Y la idea es esa, poder lograr aplicar para en algún momento, aún con la habilitación en trámite, obviamente sin la habilitación definitiva todavía, poder aplicar, digamos. Esa es la... ¿Cómo se manejan con este tema de abogados culturales? Es una agrupación de abogados que colaboran con espacios culturales, con artistas, ¿cómo Sí, en realidad yo los conocí hace, como vos sabés, yo laburé mucho en El Brío también con Naila, el otro día la escuché a Naila hablando con Ricardo, y ya ahí
conocí esa agrupación, pero en realidad a través de escena y eso, pero es un grupo de gente que justamente laburan acompañando a gente de la cultura, y en este caso, puntualmente, en los temas que tienen que ver con la habilitación, la gestión, digamos, nos contactan con gestores o gestoras, y tienen mucho más claridad en en el tema de las leyes, ¿no? O sea, nosotros, nuestro espacio entraría en la ESI, la nueva ley, ESI no con S, no Educación Sexual Integral, ESI con C, espacios culturales independientes. Porque también eso, ¿no? Como que nos ayudan a entender, ¿viste? Y a explicar que es un quilombo esto hay distintas leyes que se fueron ampliando, modificando para teatros, para independientes, para espacios culturales, centros culturales, etcétera. Sí, esta ley que mencionás creo que lo que habilita también es al expendio de bebidas o bar de un espacio cultural. Claro, exacto. Más fácil tener como una especie de bar dentro del espacio. Sí. Y también esto, como que está la posibilidad dentro de lo que nosotros hacemos, que no es solo teatro, digamos, a diferencia de los teatros independientes en donde solo se hacen funciones de teatro, ya te digo, lo que a nosotras y nosotros nos interesa es como esta diversidad de actividades, y por eso esto, también el poder tener el expendio de bebidas o comida, y también música o práctica de tango, por ejemplo, ¿no? Como que engloba todas esas actividades, es verdad. Bueno, y ahí estamos. De todo esto que viene pasando con la pandemia, ¿cómo los afectó a ustedes? ¿Ustedes actualmente están teniendo clases? ¿El año? Te cuento un poco. Me viene, perdón, porque antes me viene entrando esto al contexto, el contexto pandemia o el mundo pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Ahora te cuento bien de las clases, entre comillas, clases, no sé cómo le podemos llamar todavía, ¿no? Todo una base a eso de si son clases, si no son clases, si es teatro, teatro. Exactamente. Estamos en esa también, como muchísima gente que está laburando, dando clases de actuación, y bueno, en eso, como en esta discusión, reflexión y búsqueda nueva, porque se nos trastocó la vida, ¿no? Digo, el mundo se trastocó, el mundo es otra cosa. En el contexto pandemia también hay un montón de preguntas, esto es más personal quizá, ¿no? Pero hay un montón de preguntas que yo me vengo haciendo, que incluso cuando nos estamos juntando virtualmente todo el tiempo con Ale y Fede, incluso con la gente de la Pata Cultural, a preguntarnos, ¿no? A ayudarnos, ayudarnos a preguntarnos y a imaginar y a pensar, ¿no? Y a resolver, si podemos. Y muchas de estas preguntas que son generales, porque obviamente para mí es muy importante no perder el foco de lo que estamos viviendo, ¿no? Esto que ya no... Ay. Se cortó, bueno, ahora esperamos que ya va a volver la conexión. Estamos hablando... Ahí volvió, Fabi. ¿Ahí volvió? Sí. Bien. No, te decía esto, que nos excede este contexto pandemia o esta vivencia tan fuerte y tan única que estamos viviendo, nos excede como personas o como personas del arte, la cultura, la educación, ¿no? Entonces, hay un montón de pensamientos y de preguntas que tienen que ver con qué se hace con esto, cómo se resuelven en nuestro país, en el mundo, pero digo nuestro país en cuestión en lo que respecta a políticas sanitarias, obviamente, a la crisis del sistema de salud que viene de hace años, digo, como que son cosas que para mí son grandes y son un contexto, un marco en el que nos estamos pensando, ¿no? ¿Se entiende? Como que es muy, muy difícil hablar, que requiero hablar de eso, de la virtualidad, de las clases y de qué corno hacemos las y los profes de teatro, en medio de todo esto.
me parece que también hay algo que para mí es importante de pensar, o a mí por lo menos me sirve, me ayuda, y estoy en contacto con gente que les pasan cosas parecidas, que es, bueno, ¿dónde se pone la lupa? Para mí la pandemia es como una gran lupa que tenemos y que muestra lo mejor y lo peor, ¿no? Como que no estoy diciendo nada demasiado nuevo, pero el sistema desigual que vivimos, yo, digamos, considero que el sistema es desigual desde siempre. Ahora la pandemia pone como una gran lupa, entonces todo lo bueno se puede magnificar y es muy bueno, ¿no? En cuanto a la solidaridad, en cuanto a salidas posibles, en cuanto a pensar en conjunto, etcétera. Y lo malo es Perdón que te interrumpa, me pongo a pensar en que venimos hablando mucho de los espacios culturales independientes de Capital Federal y demás, que si bien son súper importantes, la importancia de estos espacios que se encuentran dentro de los barrios más humildes, ¿no? Que es un espacio para que los chicos puedan tener como otro tipo de vínculo entre ellos, que puedan relacionarse de otras maneras, que puedan encontrar como otro vínculo dentro de su barrio, y cómo afecta más también en esos lugares donde no es solamente un trabajo o un lugar de esparcimiento, sino que también es un lugar para que puedan insertarse de otra manera y que puedan vincularse entre ellos de otra manera. Totalmente. Es así. Hay, digamos, la desigualdad social que engloba todo, ¿no? La desigualdad de derechos, la desigualdad económica, jurídica, todo. Ahora realmente se ve como súper acrecentado. O sea, a mí me preocupa mucho personalmente todo esto. El lugar de la cultura, el lugar de la educación, para mí están muy pegados, ¿no? Obviamente, que son derechos. Tenemos derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, pero también a la cultura, a la educación. Y esos son los lugares, o casualidad, que de este sistema siempre se ven como más perjudicados, ¿no? Y en este momento, como vos decís, hay, digamos, no sé, pienso en esto, en barrios súper humildes o lugares en donde hay colas enormes en las escuelas y en los comedores escolares para que la gente tenga acceso a por lo menos una comida, ¿no? Entonces, obviamente que se empieza por ahí y se pueden hacer cosas por ahí, pero ¿qué pasa con, como vos decías, el lugar de la educación, de la cultura y del acompañamiento o de que se puede hacer desde estos lugares, ¿no? Me parece que ahora es una obligación nuestra pensarlo y defenderlo y hacer todo lo posible porque esto se visibilice, ¿no? Pero sin dejar de ver que hay otras cosas que están siendo obviamente más urgentes, ¿no? Pero que es muy complicado por eso, porque no es que digamos, hay algo que es más urgente, pero no por eso vamos a dejar de pensar en nuestro lugar y en los derechos que también tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema, viste que se habla un montón ahora, bueno, lo público, lo privado, el Estado, la empresa, el mercado, que Techín o Paolo Roca o el impuesto a las riquezas o bueno, el Estado ausente, el Estado presente. Ahora todos hablamos de eso y todas, y se escucha un montón, pero porque ahora es como una situación recontra emergente, ¿no? Y me parece que dentro de eso, y ahí sí lo uno también con el teatro independiente y con nuestro lugar, o el lugar de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura independiente, siempre en estas dicotomías elegimos lo colectivo, elegimos el juntarnos, elegimos el aunar fuerzas, elegimos las salidas públicas y visibles, pero también siempre tuvimos las de perder, ¿no? Por esto que hablamos al principio. Entonces, hay un punto en donde en todo esto, en toda esta
reflexiones que vengo haciendo o cosas que vengo hablando con amigas, amigos, con cumpas, digo, bueno, hay cosas más urgentes, pero está buenísimo que a nosotros se nos resignifique y que podamos renovar la fuerza que cuesta un montón, porque nos está costando un montón laburar, en todo sentido. Digo, no solo porque el espacio donde laburamos siempre está cerrado, estamos cada uno en nuestras casas, con una angustia base y con un nivel de preocupación, de incertidumbre, de bronca, de enojo, de querer por momentos de salir a romper todo o a protestar, ¿viste? A decir un montón de cosas, pero a la vez, dentro de la gente de la cultura, hay un lugar de mucha responsabilidad, y sobre todo los que somos profes, ¿no? Digo profes de teatro, profes en general, pero ahora hablo profes de teatro, que es lo que soy. Y me parece que desde ese lugar está bueno también porque está como la posibilidad, de repente tengo ataques optimistas, ¿no? Como está la posibilidad de decir, bueno, a ver, hay un montón de cosas que están pasando, que ya venían pasando, que ahora se recrudece, bueno, renovemos fuerza, renovemos compromiso, juntémonos, hablemos de lo que pasa para que esto también siente bases para después. El después, viste que no sabemos el después. No sabemos. Algunos dicen... ¿Crees que esto puede servir para unir fuerzas y que posterior a la pandemia, más allá del tema pandemia y clases y COVID y todo lo que se está hablando, realmente se le da otro tipo de importancia a la cultura a nivel Estado? Yo esperaría que sí, obvio. Espero, lo escucho y digo, está buenísimo, ojalá. Tengo mis dudas también, no voy a mentir, digamos, tengo mis dudas, pero porque tenemos una situación social muy compleja, ¿no? Entonces, pero sí me parece, es más, pensaba en el teatro independiente, ¿no? El teatro independiente ahora no es el mismo que cuando se inició, digamos, con Barletta en el Teatro de la Campana, después el Teatro del Pueblo, o yo me formé en Andamio 90 con Alejandra Boero, ¿no? Como también pionera y artífice del teatro independiente, que tampoco el teatro donde estaba Alejandra y Aschini era el mismo que con Barletta, ni Fray Mocho, ni todos los teatros o el Teatro del Pueblo mismo. Eso es una pregunta también, ¿no? Que está bueno como repensar siempre, ¿qué sería ahora el teatro independiente? Pero hay algo que en toda la historia del teatro independiente se mantiene, que es, obviamente, independiente de qué? De lo oficial, independiente de lo comercial, independiente del statu quo, ¿no? De lo que debe ser, o de la forma tradicional. Por otro lado, me parece que hay algo que se mantiene, que si bien con cambios y con muchas transformaciones, y a esto voy a tu pregunta también, y me parece que de ahí hay mucho para tirar de la piola, para pensar, que es el teatro independiente nos enseñó a agruparnos. Del teatro independiente nacen las escuelas de teatro. Del teatro independiente nacieron personas, como en su momento Boero, Aleso, Fernández, que armaron, Aleso, Fernández, creo que Gandolfo también, los planes de estudio de lo que era el antiguo Conservatorio Nacional de Arte Dramático, digo, ¿no? Entonces, para mí hay algo de aquel viejo teatro independiente que tuvo también sus errores, sus fallas, sus cosas, a lo mejor se desfasaba o miraba cosas del mundo y se olvidaba un poco de la adentro. Bueno, un montón de cuestiones o críticas que podemos hacer, no importa ahora, pero me parece que
quienes nos consideramos que amamos y que defendemos el teatro independiente y el laburo independiente, en este sentido, me parece que tenemos lo esencial, que es esto, el poder juntarnos para pensar y el defender y el construir espacios para investigar, para hacer, sin importar nada, te diría, como armando nuestras propias leyes. Y aún siempre se dice que es un teatro a pulmón, ¿viste? Y que no ganamos un mango, y que estamos acostumbrados, actrices y actores, a que no ganamos un mango con las obras, que, ¿viste? Que se hacen miles de chistes al respecto, apenas hagamos para ir a comer la pizza y la cerveza, qué sé yo. Pero también eso ha tenido un riesgo, ¿no? Porque, hay muchísima gente que se dedica a esto, y no es que podemos vivir de la nada, del aire, ¿no? Lo que pasa es que tenemos tanta pasión, tanta vocación, tanta vitalidad para meter ahí, que sentimos que podemos hacer frente a todo, ¿viste? Y obviamente la ayuda del Estado, no la ayuda, en realidad no es ayuda, porque ayuda es como beneficencia, no. Las obligaciones del Estado, está bueno que hay algo también de la historia del teatro independiente, que está bueno que sea molesto. Yo me acuerdo mucho cuando la Boero nos hablaba, ¿viste? Que moleste. Yo creo que si hay algo que tiene que quedar después de esto, es que tendría que ser un poco más molesto. Molesto en el sentido de que grite más, de que se repercuta más, de que esto no quede después. Porque también, entre lo individual y lo colectivo, también aún dentro del teatro independiente hay un montón de egos, de competencias, de acomodarnos en nuestro lugar, y bueno, ya estamos de vuelta cómodos, seguimos, ¿no? Con nuestro individualismo. Pese que eso como se me venía con esto de la agrupación del teatro independiente a raíz de todo lo que está pasando, y me parece que es un momento para empezar a pensar en dejar de lado la competencia también un poco dentro del teatro, porque hay algo que se pone que a la vez de que todos nos ayudamos y todos colaboramos entre los espacios y demás, también hay algo de competencia individual, de ver quién llega a un lugar o quién llega a otro, o quién agota más entradas, o quién tiene el espacio más snob. Entonces, como dejar un poco eso y volver a trabajar en comunidad, por más de que sean diferentes espacios. Sí, es verdad, eso también es algo que se fue construyendo así, ¿no? Pero también aparece la desigualdad dentro del teatro independiente, o esto que decís, la competencia o las modas, ¿no? No es lo mismo tampoco cuando hablamos de una sala que alberga 20, 30, 40 personas, que una sala que alberga 200, ¿no? Como son, digamos, pero más allá de la cantidad de personas, o tiene que ver esto con los propósitos, con los objetivos, y con no perder esa esencia o ese fueguito que tiene que ver con eso, ¿no? Con la agrupación, con el juntarse, el pensar en comunidad, y que siempre siempre hubo un montón de gente que lo siguió sosteniendo, ¿no? Bueno, yo hace poquito nombrábamos a Escena, ¿no? La agrupación Escena, más vieja es Artey, digamos, ¿no? Pero hay esto como lo formal, pero más allá de los nombres o de las asociaciones, digamos, que uno puede conocer, hay un montón de laburo invisible dentro del teatro independiente y de los espacios independientes. Yo te diría que la mayor parte del laburo es invisible, me refiero a que lo conoce poca gente, ¿no? Porque también tenemos poca llegada, obviamente, a nivel medios, que también se une a lo que vos decís, Nat, de esto de lo snob, de la moda, de la competencia, de la taquilla, ¿no? Que la taquilla es una palabra que viene de lo comercial, digamos, ¿no?
pero ahí me parece que es re interesante para seguir pensando y poder, si bien uno tiene contacto con otras personas, con otros espacios, yo de hecho tuve hace 1000 años el espacio El Hormiguero con cumpas de hace un montón de tiempo, después fui parte del Brío un montón de tiempo, ahora en El Gallo, y uno aprende de todo, ¿no? Y sigue en contacto con esas raíces o con esa historia, y por otro lado, bueno, es como darle importancia y poder intentar sostener, como decíamos, esta comunión y este poder pensar juntas y juntos. Sí, y después, algo que estaba hablando ayer justo con amigas, amigos, es esto que decías vos de que no es beneficencia del Estado el dar un aporte económico al teatro independiente, sino que es valorizar algo que después también el teatro oficial se lleva, porque hay un montón de artistas que hoy están trabajando en el teatro oficial que fueron tomados del teatro independiente y que si no hubieran tenido una formación y un trayecto por el teatro independiente durante varios años, no podrían haber sido captados por el teatro oficial. Y esos mismos artistas, hay muy pocos casos que un artista que está consagrado y que está trabajando en el teatro oficial o que ya está con otro tipo de ingresos en ese tipo de teatro, quiera volver a una sala de 20 localidades. Entonces hay algo que el teatro independiente pierde y hay algo que el teatro oficial se lleva y por lo cual, digamos, no paga su formación de alguna manera. Sí, sí. Bueno, es algo que lleva una persona investiga durante tanto tiempo en el teatro independiente y después toda esa investigación sea cooptada por el teatro oficial. Uh-huh. Sí, sí, es como medio un sistema, un mecanismo complejo. No sé, hace muchísimos años, pero cuando yo era pendeja, empezaba a estudiar, había, incluso en el teatro oficial, había compañías de actores, de actrices, digamos, que quienes participaban venían justamente de las escuelas y de teatro independiente, ¿no? Y ese lugar del Estado o esa obligación, es verdad que por un lado se fue perdiendo, y por otro lado lo que decís del trabajo no debería chocar, digamos, ¿no? El laburo, porque en definitiva es laburo, ¿no? Lo que hacemos, hablando ahora de actores, actrices, directores, directoras, dramaturgas, dramaturgos, digo, laburar y haberse formado en el teatro independiente es valiosísimo porque te forma completamente, te forma como persona también, no solo como persona del arte, y poder acceder a lo oficial o poder acceder a lo comercial y alimentar esos lugares, está buenísimo. El tema es que ese monstruo no te morfe y te transforme, digamos. ¿Se entiende? Como que también son decisiones personales también y tiene que ver con lo que se quiere transmitir y con lo que se quiere sí, transmitir o comunicar o a qué se le quiere dar más pantalla también, ¿no? Sí, sí, no sé totalmente. Si soy clara. Está todo muy mezclado, ¿no? Pero bueno. Sí, y yendo más a las clases, ¿cómo se están manejando ahora? ¿Están haciendo clases virtuales? ¿Cómo están llevando adelante como el espacio con todos estos impedimentos que hay de lo presencial? Sí, estamos llevando adelante lo virtual. No sé, a ver, me retracto. No sé si lo estamos llevando adelante. Lo estamos investigando, construyendo, probando. Nos cuesta también llamarlo clases, lo llamamos encuentros. Ahí, y quiero agradecer mucho
además, bueno, de Ale y Fede, que laburamos a la par todo el tiempo, agradecer mucho a los alumnos y a las alumnas, porque es con ellas y con ellos, digamos. Hay gente que le cuesta un montón lo virtual. Nosotros justo en abril íbamos a arrancar un grupo nuevo, que no lo arrancamos, y que estamos en contacto con algunas personas de ese grupo que quizás hagamos un encuentro virtual, pero es rarísimo porque nunca le pusimos el cuerpo por primera vez juntos, ¿no? En clase de verdad, digamos. Entonces, tenemos otros 2 grupos, en realidad otros 3 grupos. Un grupo que es el de montaje, que son las chicas que este año quedó truncadísimo eso por ahora, porque iban a hacer funciones. Viste, un taller montaje donde veníamos ensayando hace un montón, armando obra. Ya habíamos empezado a abrir con público el año pasado y este año íbamos a hacer funciones, que era como es la última etapa del montaje. Por otro lado, hay otros 2 grupos de entrenamiento y formación. Y nos están acompañando, nos están bancando como pueden. Hay personas, como te decía, que pueden con la virtualidad y se copan y están y se la bancan, digamos. Otras que no, a mí misma me pasa, que me hago la canchera y digo, buenísimo, que el Zoom, que qué sé yo, y me quiero matar, porque digo, no me reconozco. Bueno, aparte, bueno, lo que me pasó al entrar, no podía dar vuelta a la cámara, imagínate, con toda la tecnología que ahora hay que usar, es para hacer muchos memes y muchos chistes. Pero digo, hay alumnas y alumnos que tienen quizás como las posibilidades o las ganas, o hasta incluso la edad a veces, ¿viste? De poder adaptarse o bancarse, y otros que no. Pero estén ahí en la clase virtual o no, están, ¿viste? Como que, si hay algo, justo en estos días con Ale y Fede venimos con el tema de la responsabilidad docente, ¿no? Estemos dando clase o no, porque aparte las planificaciones se fueron a la mierda, imagínate, ¿qué vamos, cambiamos cambia todo, ¿no? Digamos, no podemos laburar lo mismo que veníamos laburando. Es imposible porque no hay cuerpo presente. Lo visual se torna mucho más ahí imponente. Entonces, inventamos, jugamos, creamos ejercicios, por ejemplo, que tienen que ver con eso, como jugar con lo que tenemos, ¿viste? Que es ahí, nada, nos vemos ahí con la pantallita y el audio y de repente estamos investigando y probando con todas y todos y por momentos funciona hermoso, digamos, y cada vez que terminamos un encuentro decimos, wow, gracias, vale la pena, está bueno, porque en el fondo lo que es sostener y tratar de que ese espacio no se corte. No son clases de teatro, no están los cuerpos ahí presentes, pero somos el gallo, digamos, es de alguna manera estar sosteniendo nuestro lugar, ¿no? Aunque nos está costando un montón sostener también el gallo físicamente, alquiler y todo, ¿no? Imagínate, pero bueno, otro tema. Pero lo importante es esto con la virtualidad, hay algo de... incluso... y de afianzarlos en este momento, pero no es lo mismo y no reemplazaría la clase presencial de ninguna manera. No, nada, para nada. Sí, a ver, no reemplaza lo presencial. El teatro es con el cuerpo vivo, presente, es un arte vivo ahí, en el Zoom o acá mismo, ¿no? Esto se llama vivo justo, qué gracioso, pero digo, sí, es en vivo, estamos ahí, pero vivo del cuerpo ahí, ¿viste? De estar respirando en el mismo lugar
Nos cuesta también llamarlo teatro, como muchos de los y las cumpas nos estamos también como replanteando estas cosas, porque es otra cosa. Pero ya te digo, hay encuentros en donde estamos como lo copado, y sobre todo, ¿sabés en dónde nos pasa? El grupo del martes es como una masa y están ahí como a full, ¿no? Y el grupo de las adolescentes y los adolescentes que arrancamos hace poco, y es más, se integró gente nueva que nos escribieron preguntándonos si había clases virtuales de teatro. Y fue como, bueno, sí, o sea, obvio, pero porque tienen otra edad, ¿viste? Entonces, estamos aprendiendo de las pibas y los pibes de adolescente. Digo, porque tienen una naturalidad. Y de las redes sociales, y el video, y de filmarse. Tal cual. Son más grandes. Tal cual. Como que ahí, con ese grupo, si alguno está escuchando, se están enterando, que nos están enseñando, ¿no? Ahora. Pero digo, en los otros grupos de jóvenes y adultos, adultas, cuesta más, te decía, porque nos cuesta la vida cotidiana. O sea, vuelvo a lo del comienzo, no nos podemos olvidar de lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, tampoco torturarnos y volvernos locos y vivir en un drama, en una tragedia universal, porque no, esto alguna vez va a terminar, no sé cuándo, digamos, y sabemos que somos de las últimas personas que vamos a volver a la actividad, y es una cagada, o sea, es horrible, pero hay algo o sea, sin dramatizar, me parece que hay algo de la vida cotidiana que se nos cuela todo el tiempo en la virtualidad, que quizás en las clases presenciales no se cuela tanto. No sé si se entiende, no sé, hay algo es algo tan único, tan nuevo, y tenemos esto, como te decía antes, como esa angustia o esa incertidumbre, o vemos, las necesitamos, las extrañamos, ¿no? Extrañamos estar donde queremos estar. Pero yo creo que con la virtualidad, con toda la tecnología y toda la aparatología, digamos, si bien nos vemos y hablamos y probamos ejercicios y trabajamos muchísimo la imaginación, lo creativo, metemos mucho lo visual, porque ahí aparecen otros recursos. Obviamente estamos como usando disparadores y recursos pedagógicos distintos y que están bárbaros, digamos, ¿no? Como que hay algo también que tiene que ver con nuestra esencia, que, bueno, seguimos creando, seguimos probando cosas, pero a veces no podemos, digamos. Y si no podemos, lo respetamos y hablamos de eso, y le buscamos otra vuelta, y quizás hay un espacio que no va. Justo ayer lo hablábamos con un par de alumnas de ayer, del grupo del miércoles. Quizás se transforme en otra cosa ese espacio, digo, en otra cosa, en no seguir el proceso o el personaje que venían construyendo, y aparecen otros materiales y otras cuestiones. Me parece que en eso, no te digo que nos ayuda la virtualidad, porque es una porquería, pero nos viene, digamos, la posibilidad de abrirnos a otras cuestiones y de no olvidarnos de que antes que nada somos personas que nos pasan un montón de cosas, hagamos lo que hagamos, ¿no? Sí. Eso. Se viene hablando mucho también de la posibilidad de pedir a través de un protocolo de salud que se pueda habilitar el dar clases de teatro con barbijo, con un protector plástico, con una distancia social entre los alumnos y alumnas. Sí. ¿Cómo ves esa posibilidad? Si, no sé, en 1 o 2 semanas se podrían empezar a habilitar actividades, que se habilite la clase de teatro con ciertas normas
y que si las alumnas tengan que actuar a distancia o con alguna protección, ¿lo ves viable? O que el día de mañana, no sé, si en septiembre se habilitaran obras de teatro, que se hubiera que hacer obras de teatro, pero con todos los actores y actrices utilizando medidas de seguridad. Es como es como red de ciencia ficción, ¿no? Imaginarlo. Bueno, me das pie para esto porque quería contarlo, si bien sé que varias personas lo estuvieron contando, nombrando, pero a lo mejor hay gente que hoy escucha y que no lo sabe. Que hay un grupo grande de profes independientes de teatro, PIT, profesores y profesoras independientes de teatro, y que justamente hay distintas comisiones. Ale y yo del Gallo estamos en ese grupo que es gigante, que Naila fue del Brío quien me invitó a participar. Aprovecho también para agradecer porque están laburando muchísimo, hay distintas comisiones y justamente una comisión tiene que ver con el armado de este protocolo, ¿no? A ver, a mí no lo pude pensar demasiado todavía, digamos, pensar de verdad, ¿no? Como más allá de que estuve... ¿Cómo? Como todavía no te puse a pensar de que la posibilidad de eso sea real, digamos. Claro. Escuché las propuestas, obviamente, estamos como muy a la expectativa también de ver cómo se van decidiendo, pues sé que le están haciendo también algunas modificaciones, cosas para discutirlo, justamente. Me genera quizá alguna controversia en el sentido de... Sirve, acá Florencia dice que Antonio Banderas tiene un teatro en Madrid y que compartieron un protocolo para la apertura de su teatro. Ah, mira, buenísimo, Flor. Voy a pasar la data para la gente que lo está laburando. Es más, hay otro, dentro del PIT, hay una comisión que está haciendo lazos con otras provincias e incluso con otros países, así que está buenísimo. Bueno, vuelvo a lo anterior, ¿no? Cómo lo colectivo es cada vez más grande, porque implica esto, vamos aprendiendo y nos vamos ayudando con otras ciudades, provincias, países, ¿no? Te decía que me genera cierta duda o controversia o contradicción, porque pongo en primer lugar el tema de, lo sanitario, la salud, ¿no? Porque el poder salir a tomar una clase o dar una clase implica quizás viajar en el sistema de servicio público o, no sé, implica un montón de movimientos y de circulaciones que no sé cómo se van a regular, por ejemplo. Hay algo que sí me parece muy interesante y que tiene que ver con la necesidad no solo individual, sino general, de poder seguir haciendo nuestro laburo y de poder seguir sosteniendo esos lugares, ¿no? De poder hacer clase presencialmente. Pero todavía me cuesta bastante pensarlo, imaginarlo. Por eso agradezco a la gente que de alguna manera lo está haciendo y que a mí al principio me sonaba como esto, como a veces muchas cosas de la pandemia me hacen acordar aparecen capítulos de Black Mirror, ¿entendés? Como que es como un delirio todo. Viste, todo lo que se habla de China y que empezamos a conocer es un capítulo de Black Mirror, de que tenés que tener puntaje para hacer una no sé qué y que te patrute, se está implementando en China que tienen un código QR en sus celulares y ese código va cambiando de color según tu situación de salud, COVID, y si tenés cierto color no podés hacer ciertas actividades, si tenés cierto color sí, como sí. Empieza algo difícil de pensar que es el control del Estado de todas las actividades que vayamos a hacer en todo momento de nuestra vida, como un poco la pérdida de la intimidad y la privacidad de la persona, porque el Estado tiene que saber todo lo que haces para después
poder cuidarte de alguna manera. Sí. Bueno, ese es otro temón, ¿no? Sí, con China obviamente esto se ve, obviamente es otro tipo de estado, de sistema. Y no nos olvidemos también que es otro paradigma Oriente, ¿no? Como que a Occidente le cuesta un poquito entender a Oriente. Incluso en el teatro, digo, viste que en el teatro oriental no hay distinción, por ejemplo, entre actor y bailarín. Es lo mismo, digo, hasta en eso, ¿no? Hasta bueno, es como la historia, ¿no? Pero digo, que sea otro paradigma o que no sea muy difícil de entender o de imaginar, no nos inhabilita a pensar, justamente, porque lo que tenemos que hacer es pensar y resolver cómo sería acá. A mí me da, por ejemplo, ayer fui a hacer compras, estamos todavía en cuarentena o aislamiento obligatorio, preventivo, no sé qué. Se empezaron a abrir algunas actividades. Todavía no se abrieron muchas, que yo sepa. Bueno, ayer yo salí a hacer compras y me asusté, me preocupé, porque había muchísima gente en la calle, todos con barbijo, divino, ¿no? Divina, como... Pero mucha gente, muchos más autos, mucho más, es más, hasta empecé a presencié un par de puteadas entre automovilistas, digo, pues la gente estamos muy nerviosos, digamos, no estamos bien, ¿no? Como que es un caldo de cultivo para de todo. Pero me preocupé, entonces también lo uno a esto, como que hay algo de pedir, visibilizar a las autoridades, a legisladores, a la gente de la cultura, al Estado, nuestra situación como la de tantísimas trabajadoras y tantísimos trabajadores, más allá de la cultura, digo. Pero por otro lado, ¿qué pasa con esto? La aceptación o la adecuación de ciertas reglas, ¿no? De ciertas formas de cuidarnos. Ahí también me vienen un montón de preguntas, no sé, la verdad me preocupa, me viene como una cosa medio pesimista, como digo, bueno, no va a ser posible quizá, porque vamos a hacer, no sé, va a haber cagadas antes, ¿viste? No sé, por esto de cumplir, no cumplir. También es verdad que hay un lugar del Estado en donde es muy... hay que estar también atenti, ¿no? Con esto de ciberpatrullaje, con esto de el lugar o el rol de, bueno, hasta dónde nos pueden o deben cuidarnos barra perseguirnos, o es una palabra muy fuerte, ¿no? O reprimirnos, digo, porque son cosas que también están pasando, pero bueno, o pasaron, no sé. Pero para mí es como muy grande pensar en eso, digo, como también en eso a mí me interesa mucho escuchar a gente que está como más metida, ¿viste? Y que quizás esto como que está más informada y puede como tener posiciones o soluciones incluso que hagan confluir todas las necesidades. A mí me parece que es muy difícil, pero que es muy importante. Obviamente, si sin pandemia las profesores, profesoras de teatro independiente no teníamos mucha voz o mucha escucha o mucha visibilización, esto está haciendo que lo tengamos. Y si una cosa es pensar a futuro, en un mes, 2 meses, porque hace un mes que estamos encerradas y encerrados, ¿no? Una cosa es pensar en un mes adelante, en 2 meses adelante, otra cosa es pensar en 6 o hasta fin de año no poder laburar, digamos. Laburar como laburamos, ¿no? Porque ahí, y sí, no sé qué va a pasar. Digo, no, es como... sí, bueno, y te pones a ver otras actividades, se dice que las clases no van a empezar hasta agosto en un principio, que el teatro comercial salió Rottenberg a hablar de que
ya daban por finalizada la temporada 2020 y van a retomar recién en 2021. Sí. Como Sí, muchas cosas independiente no se podría permitir para poder seguir existiendo. no, claro. Igual en eso, es verdad, estamos muy pegados a la actividad escolar, obviamente. Entonces, bueno, es más, en El Gallo y en otras escuelas de teatro las clases se suspendieron cuando se suspendió a través del pedido del Ministerio de Educación, ¿no? Obviamente. Y hay algo que lo de Rottenberg, él es un referente del teatro comercial, digamos que es como otro papo. Me parece que ahí sí, en ese sentido, la gente de teatro independiente, no sé si vamos a soportar tanto. Me parece que así como históricamente y así como fuimos sobreviviendo a otras cuestiones, vamos a encontrarle la vuelta para que para poder hacer o para poder rehacer. Bueno, esto a lo mejor es como un deseo, una necesidad, las ganas, pero porque también es muy angustiante no poder contactar y no poder tener la presencia y lo que nos gusta tanto hacer, ¿no? Pero digo, no sé cuánto vamos a contar, pero aparte por esto, porque somos personas muy inquietas, muy inconformistas, pero en el mejor sentido, no de quejosas, al contrario. O sea, laburamos porque nos encanta y hacemos lo que nos encanta, con poca guita, con mucha guita, con más arroz, con menos arroz, con menos vacaciones, con más vacaciones. Perdón, nos queda un minuto de charla más o menos, sí, porque esto a la se corta. Ah, bien. Me parece que es súper interesante estos lugares para repensar nuestra actividad y agradecerte por haber estado, por haber compartido con nosotros hoy. Gracias a vos, a Ricardo, a la revista Llegás, por este espacio, la verdad. Está buenísimo. Y sí. Le quería dejar que Pete Cava tiene, los profesores de teatro independiente tienen un Instagram ahora que es Pete Cava Voc, que sí, justamente esto que estabas contando, y ahí tienen un vínculo más directo con ustedes y demás. A full, y Facebook también. Así que... Gallo Rojo Espacio Cultural, para seguir al Gallo Rojo, y también Instagram, Facebook, y bueno, y a seguir